un poco por iniciar el coloquio, yo personalmente, desde que llegué al espiritismo, que no hace tanto tiempo, la verdad es que muy poquito, ¿no? Pues siempre he constatado la igualdad que existe entre hombres y mujeres a niveles de dirección, a niveles de formación, en la mesa mediúmnica, pero una igualdad que se ha conseguido no desde la reivindicación, sino de una forma natural, quizá porque doctrinalmente sabemos que somos espíritus, por tanto el sexo pues, es un atributo que en un momento dado, cuando encarnamos, tenemos uno u otro, pero de una forma quizá desde esa naturalidad se da la igualdad. Entonces, yo tendría una primera pregunta para Aurora, en el sentido de si esto fue siempre así. Es decir, si cuando tomaste las riendas de tu centro espírita, pues encontraste alguna dificultad, alguna suspicacia o algún rechazo por el hecho de ser mujer. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Encantadísima de estar aquí. Me vais a disculpar, pero lo traigo escrito no por nada, sino porque con los años la memoria como que falla y no me quiero perder nada. Bueno, a mí me pasa igual, ¿eh? Por eso te digo. Entonces, a ver, yo he visto las preguntas y te las voy a contestar. Muy bien. Y si dentro de eso quieres hacer alguna pregunta más, pues yo te la contesto. Libertad total. A ver, no, cuando yo entré al espiritismo, ni mucho menos tuve ninguna cortapisa, ni nada que se pareciera a que no era bien recibida. Después yo cogí CEIDE, entré en CEIDE porque falleció Clarita Moreno, presidenta, que era entonces presidenta de CEIDE. Entonces me escogieron a mí. Bueno, me escogieron, entre comillas. Yo estando en mi casa, haciendo los deberes de la casa, pues ya sabéis, barriendo, bueno, esas cosas. Oigo una voz que me dice, ¿te gustaría ser la presidenta de CEIDE? Ni caso. Al día siguiente me dicen, ¿te gustaría ser la presidenta de CEIDE? Y dije, hay que ver estos cómo lo han tomado conmigo. Y el tercer día me dicen lo mismo, me preguntan lo mismo. ¿Te gustaría ser la presidenta de CEIDE? Y yo les digo, bueno, mirad, ya está bien, anda, iros a otro lado a tomar el pelo creyendo que eran burlones. Y se fueron, me dejaron, claro. Entonces, cuando a mí me preguntaron, de verdad, ¿te gustaría ser la presidenta de CEIDE, la persona adecuada? Dije, ay, madre, pues era verdad. Era verdad que me lo estaban proponiendo. Sí, yo entré en CEIDE con pocas personas. Estaba Víctor Gallego, muy buena persona y muy buen medium. Yo le tengo mucho aprecio a Víctor Gallego. Estaba Enedina Bermejo, que no ha podido venir porque tiene obras en su casa, y estaba Manuel de Paz, nuestro Manolillo. Manuel de Paz, una persona impresionante, buena, muy buen espíritu, que además nos sigue ayudando. Entonces, hubo centros que me llamaron y me dijeron, venga, Aurora, ánimos, adelante, que vas a poder. Y otro centro, como el de Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus. Juan Miguel fue varios tiempo, unos mesecillos, 3 o 4 meses, a dar conferencias con el único fin de alentarme, de ayudarme, porque lógicamente yo estaba sola. Y así poco a poco nunca pedí ayuda a nadie, a ningún centro, ni pregunté cómo hacer con esto, jamás se me ocurrió, porque siempre pensé que la espiritualidad nos ayuda plenamente. Entonces yo, cuando me acostaba de noche, estaba muy inquieta, dormía poco y decía, Rafael, por favor, como yo comencé con Rafael, como otros tantos, Rafael, por favor, intúyeme qué puedo hacer para la presidencia, para formar la mediunidad, para formar lo de los libros, para formar para hacer todo lo que es el centro. Y bueno, pues poquito a poquito
fui haciendo cositas. Pero ese año, como siempre, fui al Congreso de la Federación Española. Y entonces en la Federación Española estaba Divaldo ese año. Y dije, pues le voy a preguntar a Divaldo, ¿cómo ve él que lo estoy haciendo? Me acerco a Divaldo y le digo, Divaldo, mire, por favor, le quisiera hacer una pregunta. Y me dijo, es que estoy ocupado ahora, mire. Luego, un poquito más tarde. Y yo pensé, un poquito más tarde nada, con la cantidad de gente que tiene que le pregunta, yo no... Bueno, pasó. Y a la mañana siguiente que estábamos en el comedor, yo me quedé a guardar la mesa para el desayuno y mis compañeros de entonces pues se fueron al buffet a cogerse un desayuno. Veo a Divaldo en esta posición y me mira y me sonríe y yo pues le sonrío y le veo venir hacia mí. Y me dice, bueno, dígame usted qué es lo que me quería preguntar ayer. Le dije, no se preocupe, Divaldo, no tiene importancia. Y dijo, bueno. Pues le diré a usted que anoche estuvo en mi habitación Rafael González Molina y me dijo que duerma bien, que descanse, que no esté tan nerviosa. Y lo que usted pregunta, le dice que sí, que lo está usted haciendo bien. Entonces, cuento esta anécdota más que nada con el único fin de que nos concienciemos de que nos escuchan constantemente, que nos ven, que nos ayudan en nuestras necesidades y que a veces creemos que por intuición que cambiamos la idea es cosa nuestra y no, es cosa de que nos intuyen. La espiritualidad está siempre ahí y deberíamos de confiar más, deberíamos de estar más seguros de esta parte que a veces por el devenir y correr de la vida se nos olvida. A ver, hijo, a ver, que ya me he perdido. A ver. Bueno, yo creo que esto, aunque no contesta en cuanto a la mujer trabajadora del espiritismo, pero sí os he de decir a todas las mujeres que estáis aquí, que la mujer tiene una sensibilidad muy, muy exquisita, que la mujer tiene una percepción muy buena, muy bonita, y que puede hacer mucho en los centros espíritas. No importa que sea para recibir la gente, para enseñarle la biblioteca o para lo que sea. Tenemos que unirnos las mujeres para ser nosotras, para dar lo mejor de nosotras. Al tener esa sensibilidad tan fuerte y tan profunda como es la maternidad, tenemos también una gran sensibilidad de percepción espiritual. Así es que muchos ánimos a todas para poder seguir en el espiritismo y ayudar al espiritismo. Muchas gracias. Bueno, el consejo va también para los hombres, que sabéis que tenemos todas las de, en la próxima reencarnación, volver como mujeres, y entonces ya tenemos que ir aprendiendo, porque esto es así. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no sé a vosotras y a vosotros, a mí se me ponía la carne de gallina según hablaba Aurora, porque, bueno, estas cosas que vienen desde el corazón y que ilustran y que inspiran, pues es un tesoro. Entonces, muchas gracias por tus reflexiones. Os quería contar una anécdota que sucedió, es muy corto, en la mesa mediúnica en nuestro centro, pocos días antes de tener, bueno, pues una de estas asambleas que tenemos pues todos los años pues para renovar la junta directiva y todas estas cosas. Bueno, pues un hermano se presentó y nos dijo, recuerden que en el espiritismo los cargos son cargas. Es decir,
El formar parte de una directiva, lejos de ser pues un honor o ser un cargo en el que se luce o en el que se brilla, es todo lo contrario, es un acto más de servicio. Hasta el punto que son palabras del espíritu, que muchas veces los dirigentes tenemos que ser felpudos donde nuestras hermanas y nuestros hermanos pisen blando. Esa es la razón de ser yo creo, y es como yo veo, el dirigir un centro espírita, una federación o cualquier institución supracentro, ¿no? Entonces, yo quería preguntar ahora a Mar, ¿no? Como mujer, ¿te has sentido interpelada por este servicio? ¿Cómo lo pones en práctica? Y sobre todo, ¿tendrías algún consejo que compartir con nosotros? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Realmente has comentado todo lo que yo quería decir, ¿no? en esta pequeña intervención, ¿no? Yo decir que cuando yo entré en CEIDE, sobre todo ya como dirigente, ¿no? en esa primera fase en la que comencé a llevar la parte del centro, fue sencillo en el sentido de que ya esta señora me lo había dejado todo trilladísimo, porque había sido una persona que llevaba más de una década en el centro, montó las bases principales en las que ahora se sustenta el centro CEIDE, y en ese sentido pues yo fui un poco la siguiente, ¿no? La sucesora que tenía una gran responsabilidad, que era la de mantener todo lo que ella había creado ya, ¿no? Entonces, que conste, y perdona que te interrumpa, que ya le habían echado el ojo los de arriba. Bueno, si a ella se lo decían en su casa haciendo las tareas domésticas, a mí me lo decía ella por otras vías. Y lo mismo que le ha ocurrido a ella, pues yo tampoco quería hacer demasiado caso, porque bueno, pues era como... La verdad es que para mí el hecho de dirigir el centro es lo que comentabas antes el compañero, o sea, es una responsabilidad grandísima. O sea, yo nunca lo he visto como un merecimiento por tener unas cualidades o por tener unas capacidades diferentes, sino como una responsabilidad de seguir alimentando, seguir animando una pequeña hoguera que se había quedado ahí, ¿no? También yo llegué en un momento, como presidenta, en la que se estaba produciendo un cambio generacional a la hora de liderar, ¿no? O de tirar para adelante con el centro. Es verdad que estas personas que comenta Aurora, Manuel de Paz, Víctor Gallego, evidentemente Rafael, que yo en su momento no llegué a conocer, pero que fue nuestro antecesor y nuestro fundador, figura masculina, en aquel momento que evidentemente era la transición, los años 80, y el líder en aquel momento pues era él, una figura de hombre, ¿no? Después ya os digo que las riendas las llevaron las mujeres, ¿no? como Aurora, y yo fui un poco más como una sucesora, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba, pues fue un poco, la entrada fue un poco también intuida, ¿no? Y yo me resistí profundamente hasta que ya no hubo lugar, ¿no? Entonces, mis dificultades más que por el hecho de ser mujer, no, fue por el hecho de ese cambio generacional, ¿no? De esa, vamos a decir, más juventud que yo en aquel momento tenía, y tener a mi alrededor pues todas estas pedazos de figuras que habían levantado el centro CEIDE dentro de mi equipo, dentro de mi grupo, ¿no? Entonces, creo que para mí fue un momento de responsabilidad y de carga importante, ¿no? Luego, evidentemente, pues también durante el tiempo de los primeros años, ¿no? de dirigente, pude encontrarme también con dificultades que yo no me pensaba que fuera a tener, ¿no? Sobre todo por el hecho de los egos de las personas, ¿no? Es como que el poder es muy tentador, ¿no? Y yo esto lo desconocía. Yo en mi ignorancia pensaba que, bueno, pues que liderar un grupo era, bueno, pues era organizar 4 cosas, 4 clases, pero claro, aquí entran las emociones de las personas, las personalidades de las personas, y a mí eso me ha hecho crecer muchísimo internamente, ¿no? El hecho de poder ver cómo funciona la realidad y mi realidad, cómo soy yo, me ha enseñado también a moderarme internamente. Yo soy muy impulsiva, me veis, muy nerviosa, muy enérgica, y me ha ayudado también mucho a conocerme, ¿no? Y esto que comentaba, ¿no? de cómo funcionan las personalidades en torno a la autoridad, ¿no? La figura del líder, como muchas veces lo que comentabas antes, ¿no? Puede ser muy cuestionada, puede ser muy
puesta en entredicho, ¿no? Y claro, personas que para mí eran pues muy familiares, es como que se generan distancias, ¿no? Y fracturas a veces que no se pueden volver de nuevo a restituir, ¿no? Entonces, creo que más que la figura de ser mujer, es la figura como espíritu, ¿no? Lo que realmente te hace evolucionar y crecer dentro de ese cargo, ¿no? Creo que es importantísimo. Y lo que comentabas, o sea, de beneficio y esto realmente es una responsabilidad tremenda y conlleva pues un sacrificio muchas veces muy ingrato, porque no se ve realmente lo que se hace, se cuestiona. Y creo que realmente los frutos están en el otro lado, es donde van a estar. Así lo siento y así lo espero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues imaginaos Barcelona, 1888. ¿Qué sucede? El primer Congreso Internacional Espírita. ¿Y quién ocupa una vicepresidencia en la mesa dirigente? Amalia Domingo Soler. Que, bueno, pues este cargo ha sido analizado por historiadores, por nosotras y nosotros mismos también desde el espiritismo, pues como una evidencia del papel que desde el principio, la implicación que la mujer tenía en el espiritismo, ¿no? Bueno, Valle y Rosa, Rosa y Valle, que han sido protagonistas de la formación de un centro espírita desde sus inicios. Y ambas pues, han ejercido, pues se puede decir, una labor conjunta en su progreso, mantenimiento, en sus dificultades que apuntaba Mar, en ilusiones, pero también a veces pues, desilusiones, pues bueno, todo lo que conlleva cualquier proyecto humano, yo diría, ¿no? Bueno, Valle, pues no es fácil, ¿no? No es fácil promover un centro espírita, se necesitan materiales humanos. Quizá el simple, muchas veces, lo más material que pensamos que como espíritus estamos libres, pues no estamos libres del señor dinero que es necesario para todo, de una biblioteca, de unos elementos humanos y espirituales, porque al final hay que hacer un equipo también de hermanos que nos acompañen, nos intuyan, que estén ahí, ¿no? Entonces, como mujer, ¿cómo ha sido ese proceso de plantear, promover, buscar, aunar, animar? Poned ahí en esos puntos suspensivos todos los verbos que queráis en este proyecto. Pues aún no lo sé. Yo todavía, después de que León Denis tiene 16 años, va a cumplir como centro, todavía me estoy preguntando en qué momento ocurrió que yo acabara siendo la presidencia de León Denis, ¿no? Bueno, simplemente ocurrió y como ellas muy bien ahora han hablado, ¿no? Pues te llega todo ese tsunami de repente de responsabilidad, de peso, ¿no? De sentirte incapacitada para llevarlo adelante. Pero tengo que decir, y no lo digo en absoluto con la boca pequeña, lo digo con la boca muy grande, que más que yo misma, han sido todos y todas mis compañeros. Todas y todos, desde el primero hasta el último. En León Denis, un centro espírita, no funciona sin el sustento y el apoyo, no solamente de la espiritualidad, que por supuesto, sino sobre todo con ese material humano que tú estabas diciendo, ¿no? Y que aportan todos y cada uno de los miembros que hacen parte de él, que han hecho parte, y esto yo lo repito mucho, que han sido, que son y que serán. Ese material humano es imprescindible. El dirigente no es nada, no es nadie, y mal va quien piense que es especial o que es distinto, que está más cualificado, más... porque no es así. Se necesita mucho de la contribución de todos, sea esta cual sea económica, sea vibracional, sea de apoyo en las tareas, de apoyo en los trabajos. En cuanto a la organización, bueno, muchos de vosotros sabéis que nosotros venimos de la calle de la Bolsa, ¿no? de la Asociación de Estudios Espirituales de Madrid, y bueno, es cierto que desde el punto de vista organizativo, pues bueno, pues seguimos
indudablemente ese ejemplo, ¿no? Esa enseñanza también que habíamos recibido de parte de Juan Miguel, de María Jesús, o incluso de personas como Clarita, de personas como Aurora y de tantos otros, Rafael, también de CEMER, que no está aquí, Rafael y Estela. Es decir, veníamos un poco con un modelo de centro ya más o menos dibujado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que todos los centros tienen esos procesos de los que ha hablado Mar, ¿no? En los que en virtud de las personas que hacen parte de los equipos, en virtud de las necesidades, en virtud de los tiempos, el centro va creciendo. El centro es algo dinámico, es algo cambiante. Es algo, no es el mismo centro León Denis, ¿no? de cuando empezamos, de León Denis de hace 5 o 6 años, de León Denis de ahora. Es decir, el centro es un ente vivo que va cambiando, que va en virtud de las personas que van haciendo parte de él, que se van integrando en los equipos. Y es muy importante intentar, en la medida de lo posible, seguir esos cambios, ¿no? Esos cambios que también muchas veces vienen marcadas por la espiritualidad, no solamente por nuestras necesidades como espíritus encarnados, sino por las circunstancias. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar... Quizás la parte que a mí más me cuesta, ¿no? En el sentido de bueno, cuando recibes una intuición, una información espiritual, ¿será que sí, será que no? ¿Iremos por el camino correcto? ¿Será esto lo que tenemos que hacer? ¿Nos estarán engañando? Pero bueno, como digo, contamos, siempre hemos contado, desde su fundación, los fundadores, todas las personas que han hecho parte de Manvenir, con un equipo, pues la verdad que maravilloso, como seres humanos, como espíritus, ¿no? que nos han facilitado mucho el trabajo. Y a mí me gusta recalcar esto mucho, Víctor. El Centro Espírita son las personas que lo componen, no es el dirigente, no es el presidente, no es el vicepresidente, no es la junta directiva ni siquiera. Son todos aquellos que hacemos parte de la institución, los que ponemos en valor la institución. Bueno, sin embargo, Rosa, el trabajo no es solamente en iniciar un centro espírita, sino también mantenerlo en el tiempo. Pues ¿por qué? Si recordáis, la propia Amalia nos decía que el peor enemigo del hombre, que podemos poner barra mujer, es el propio hombre barra mujer. Es decir, nosotros somos quizá muchas veces los que ponemos mayores trabas a nuestro propio trabajo. Entonces, por ello, Rosa, yo te quería preguntar, pues bueno, desde tu experiencia, ¿cuál es si te atreves, el principal problema o dificultad con que te has topado? ¿Y qué consejo pues darías a los que muchas veces otros nos podemos encontrar en situaciones similares? Pues me atrevo, ¿eh? ¿Te atreves? ¡Wow! Sí. Pues Amalia llevaba razón, ¿no? El ser humano, pues pone trabas al ser humano, lo vemos en todos los acontecimientos de la vida. Pero yo diría que el ser humano es experto a ponerse obstáculos a sí mismo. Y esta es la mayor dificultad. Así que no es una buena noticia, pero os tengo que decir que las personas que trabajamos en los centros espíritas, que buscamos ese día a día, nos tenemos que poner delante del espejo y darnos cuenta de las barreras que nos estamos poniendo a nosotros mismos. Está bien marcarse, metas, ponerse retos, incluso participar en esa carrera de vallas que es la propia vida, ¿no? Porque eso ayuda a desarrollar nuestro espíritu de superación. Pero es una labor difícil y que requiere mucha honestidad, el mirarse a sí mismo y decir ¿qué hay en mí que me está poniendo límites? Mirad, a mí me pasó cuando nosotras formamos todas, digo, es que somos 7 fundadoras y 3 fundadores, pero en general somos seres humanos, todos formamos el Centro Espírita, pues con el impulso, con el ímpetu, pues yo me vi que había elementos que no había trabajado suficientemente. Entonces, yo soy una persona muy exigente conmigo misma y también lo soy con los demás.
Y, sí, verdad, es que lo sabéis. Pero claro, te das cuenta de que puedes, que tú tienes muchas ganas de iniciar, de mantener, empiezan las dificultades y entonces lo primero que tienes que sentarte, meditar y decir, venga, ¿qué estoy haciendo con mi propio proceso? Y analizar todo aquello que has levantado y que significan barreras en ti, analizar todos los potenciales, pero también todo aquello que pueda estar entorpeciendo una labor en conjunto, porque el centro espírita, como han dicho mis compañeras, es una labor en conjunto. Yo estoy segura de que mis compañeras y mis compañeros afrontaron estas luchas íntimas también. Y entre todo el equipo conseguimos pues una conquista tanto individual y colectiva. Esa conquista, esos esfuerzos llevan a crear una cierta armonía, una armonía que nos va a hacer muy fuertes para poder afrontar todas las vicisitudes, todos los éxitos también, porque la vanidad tiene que bajar y saber que es un logro en que la espiritualidad está presente y siempre nos ayuda. Y todo esto pues en favor de lo que es el bien común, que es el centro espírita. El centro espírita es un lugar que necesita mantenerse en el tiempo, es un lugar que necesita crecer, es un lugar en el que cada una de sus partes forman ese organismo vivo que decía Valle, y que tenemos que ser muy conscientes que las personas que lo llevamos a cabo, las personas que estamos en él, hacemos una labor imprescindible para su supervivencia y para su madurez. Entonces, es fundamental que cada uno de nosotros hagamos esa introspección y sepamos ir quitando todo aquello como el orgullo, la vanidad, todo aquello que deje traslucir los personalismos que van en una dirección totalmente contraria a lo que es el bien común, que es el trabajo que debe de realizarse en el centro espírita. Yo quiero deciros que hay una pregunta que nos hacemos mucho Valle y yo y todos los compañeros y compañeras cuando hemos tenido pues, dificultades, cuando hemos tenido que dar un paso adelante, cuando hemos tenido que decir, venga, un día más, un reto más, un trabajo más. Y esto me gustaría trasladarlo con toda la honestidad del mundo. ¿Qué me mueve? La pregunta es, ¿qué me mueve? Rosa, ¿qué te mueve? Valle, ¿qué te mueve? Cristina, ¿qué os mueve? Si lo que nos está moviendo realmente es aprender, es hacer esa transformación moral, es aprender de los principios del espiritismo, es realizar un trabajo conjunto que redunde en el bien de una sociedad. Si lo que nos mueve es ser mejores personas dentro del centro espírita, dentro de nuestras familias, dentro de la humanidad, no tengamos duda de que jamás los espíritus nos van a acompañar, siempre nos están acompañando y ellos nos responden conforme a nuestra capacidad de interiorización, de introspección, de voluntad. Y no tengamos duda de que también desarrollaremos una empatía, un amor por nuestros compañeros que están realizando los mismos esfuerzos. No es fácil luchar contra el orgullo, no es fácil luchar contra la vanidad, no es fácil luchar contra los éxitos, no son éxitos. Siempre a Kardec le decían que todo el trabajo es de los espíritus. Nosotros tenemos una labor, pero no podemos dejar que los éxitos nos encumbren, sino tenemos que decir vamos a seguir adelante. Y si nuestra respuesta ante esta pregunta que me mueve es, oye, pues mira, a mí es que me gusta mucho estar ahí, pues figurar, me gusta mucho tener un papel, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a confiar en nuestros compañeros, vamos a hablar en atención fraterna, que es un servicio que nosotros realizamos y que nos hablamos con mucha honestidad. Vamos a procurar que todos nosotros saquemos esa luz que hay ahí, que puso Dios en todos nosotros, esa luz divina, para poder colaborar con este proyecto que es el Centro Espírita. Y vamos a ponernos delante de una enseñanza que nos dice cada día, puedes mejorar. Así que vamos a ser capaces de pulirnos a nosotros mismos para poder mantener este hogar tan bonito que es el Centro Espírita, que como decía nuestra querida Josefina, no es una casa espírita, es un hogar porque está realizado con todo el amor de nuestros corazones.
estoy vibrando ahora mismo con las palabras bueno, no solo de Rosa, con las palabras de Valle, Mar, de Aurora, porque creo que están diciendo cosas importantes que valdría la pena luego cada uno y cada una de nosotros en nuestra casa darle vueltas, ¿no? Y bueno, aprender, ¿no? A mí hay un tema que constantemente, digamos, me preocupa mucho en el espiritismo actualmente, en España, pero no solamente en España, que es la falta de unidad. Es decir, tenemos un tesoro, yo considero que es un tesoro, la codificación es un tesoro que tenemos, ¿no?, en nuestras manos, por cierto, cada uno y cada una de nosotros. Y sin embargo, pues no lo sé si es que las sombras a veces hacen su trabajo o sencillamente la naturaleza humana. Y es la falta de unidad, nos falta unidad. Somos pocos y estamos desunidos a nivel nacional, pero también en una misma ciudad, en el propio centro espírita, ¿verdad, compañeras? Muchas veces decimos, ¿cómo es posible, no? A mí es un tema que constantemente, vosotros también lo sabéis, porque en alguna ocasión pues lo hemos hablado. A mí como que me interpela mucho, ¿no?, esa cuestión. Entonces, una nueva pregunta para Aurora. No tiene por qué ser solamente el tema de unidad, pero desde tu perspectiva, análisis, ¿cómo ves la situación del espiritismo actualmente en España? Es decir, ¿qué retos, qué defectos, qué posibilidades también? Porque yo creo que las hay. ¿Qué opinas en este tema? Bueno, yo he puesto algunos retos y algunas cosas que me han parecido. Puede ser que haya más, pero bueno, a mí no se me ha ocurrido. Vale. La edad cumple... Formidable. Muchas gracias, Víctor, por darme la palabra. Mucho gusto. En mi opinión, en el espiritismo en España cuenta con muy buenas luchadoras y luchadores, porque el hombre y la mujer se complementan muy bien para llevar el centro. Pero bueno, como estamos hablando de la mujer, pues muy buenas luchadoras. Tanto en el plano espiritual, con Amalia Domingo Soler, que está ahí ayudando, como entre otras compañeras aquí presentes, que están luchando a capa y espada por el espiritismo. Digo ellas, bueno, Mar también, porque yo desgraciadamente me puse enferma y me retiré y no estoy en activo, pero eso no quiere decir que esté fuera del espiritismo, que es distinto, ¿eh? Son dos cosas distintas. Entre esos retos con los que nos enfrentamos, creo que hay varios que podemos señalar, según mi opinión, que me puedo equivocar. El primero es seguir reabriendo los centros que fueron cerrados durante la pandemia, que cerraron muchísimos centros, o casi todos, o todos, como comercios y demás, eso lo sabemos todos. Algunos de los cuales se siguen abriendo y otros todavía permanecen trabajando de forma virtual, pero no en presencia. Pero de todas formas se trabaja de forma virtual para no cerrar la comunicación con la persona que lo necesita. El segundo reto que tenemos tienen que ver con el propio espiritismo y es continuar trabajando por el hermanamiento nuestro, porque sí, somos espíritas, pero hay un hermanamiento, pocas veces, desgraciadamente pocas veces. Y ese hermanamiento los debemos de conquistar entre los espíritas que estamos viviendo en España para ir poco a poco ampliando este reto y qué bien, qué bonito sería que se ampliara a nivel internacional, que todos fuéramos poco a poco conquistando ese reto. Hay un tercer reto relacionado con la sociedad y es acercarnos más a los jóvenes. Los jóvenes, fijaros que todo el mundo, nunca ha habido en España la apertura que hay tan grande hacia la espiritualidad. Mi madre se murió y mi hermana la ve sentada, mi madre, en los pies de la cama. Una amiga mía siente presencias
en su casa. La gente busca, y no tenemos nada más que ver Internet y Facebook y todo eso, y para ver cómo la gente busca y busca y busca la espiritualidad. Bien, claro que eso es estupendo y debemos de aprovechar esa búsqueda espiritual para atraer un poco a la juventud, abrirle el camino hacia el espiritismo, porque además nosotros somos millonarios. Tenemos esos 5 libros de Allan Kardec, que eso es un tesoro. Ahí te contestan de todo lo que quieres saber y todo lo que te intuyen y todo, ahí están en esos 5 libros. Ese libro de los espíritus es fantástico, el libro de los médiums, el libro de la Génesis. Bueno, los 5 son fabulosos. Entonces vamos a ver, sería muy bueno y un reto fantástico empezar, vosotros que estáis en activo. Yo si puedo ayudar un poquito, ayudo, pero no, ya no ayudo como vosotros, en cómo hacer para acercarnos a esa juventud que tanto y tanto lo necesita, que busca y no encuentra, y no haya respuestas. A ver, perdonadme, pero tenemos una sociedad muy materialista hoy en día y busca la espiritualidad, pero el materialismo está en primer lugar. Es una zarpa tremenda que nos va a los jóvenes y a los menos jóvenes, nos echa la zarpa y nos ahoga. No, abrir esa espiritualidad, ese espiritismo hacia los demás. Acercarse a ellos de manera que puedan entender el mundo espiritual y que puedan entender lo que es un espíritu. Aquel que se presenta a los pies de la cama, que se ha muerto la mamá, y aquella persona que siente en su casa que hay presencias. Me preguntas por los peligros que tenemos en el espiritismo. Y hay algo sobre lo que creo que tenemos que reflexionar, y es el lugar del espiritismo en la sociedad. Hemos superado los tiempos de la dictadura en que Rafael González Molina y otros espíritus se reunían a escondidas, y creo que en este momento es tiempos en los que cada vez está más todo regulado. Podría ser interesante valorar juntos el papel protector que podría suponer el posible registro del espiritismo como entidad religiosa en el Ministerio de Justicia. Mirad, digo esto porque pensando en casa, no estoy vigente, no estoy activa, pero le doy vueltas a veces a la cabeza. Estamos legalizados, porque lo hizo Rafael González Molina. Y Rafael González Molina hizo, ¿cómo se llama? La Federación. Y Rafael González Molina hizo libros que regalaba para que la gente tuviera el libro de los espíritus y el libro de los médiums. Pero todavía no constamos en España como religión. Está actualizado el Reiki, está actualizado el no sé qué, está actualizado el... Es que lo digo porque lo he visto, lo he estado buscando. Mas no está actualizado el espiritismo. Y es que no cuesta nada acercarnos al Ministerio de Justicia y legalizarlo como religión, ya que hay otras religiones ajenas y todas están permitidas, porque a nosotros alguien nos dice que que nos pueden poner un problema en un momento determinado. No ha ocurrido hasta ahora, pero creo que esto es importantísimo. Bueno, vosotros lo tenéis que meditar. Son cosas que esta vieja se le ocurren, Cuidado. Y para terminar, diré que creo que tenemos la oportunidad de seguir creciendo como seres humanos,
como seres humanos y como seres espíritas, con los retos que se nos plantean. Vibrar cada vez más en el amor, que hace tanta falta. Vibrar en el amor. El amor es contagioso y el amor cura las llagas más oscuras y más profundas del alma. Construir un movimiento espírita más fuerte para poder ayudar a otras personas y seres espirituales, que no son espíritas, pero sí espirituales, pues el mundo sigue necesitando cada vez más de esa apertura espiritual. Y esa apertura espiritual, después de todo lo que hay por el mundo y de todo lo que está legalizado y esa apertura es el espiritismo, porque el espiritismo, bien entendido y bien sabido, abrirá muchísimas conciencias, abrirá muchísimos sentimientos y fluirá esto como en otros tiempos fue tan hermoso para toda la humanidad. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Aurora, porque has dicho cosas muy valientes y nos vas a obligar a sentarnos, a reunirnos, a meditar, a reflexionar, porque bueno, hay cosas además que yo ni me había planteado y de repente, bueno, o sea, el tema de la inscripción en el ministerio puede tener su interés. Pero antes tenemos que saber quiénes somos y a dónde vamos, y eso supone trabajar. Es que el mundo ha cambiado, Víctor. Desde luego. Y nosotros debemos de estar dentro de la ley y expandirnos con ese amor tan profundo y esa gran verdad de esos 5 libros, que son un tesoro, bajo mi punto de vista. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada. Entonces, conforme a lo que ha planteado Aurora, yo quiero hacerle una pregunta que puede ser difícil o no, Amar, lo siento, pero he pensado en ti para planteártelo. ¿Piensas que es posible que haya algo que estemos haciendo mal en el espiritismo o quizá que no lo estemos haciendo bien del todo? Me refiero a lo mejor en el sentido de falta de delicadeza en cuestiones de sexo, de género, incluido a lo mejor cuestiones o situaciones de transexualidad, que son algo que están, al menos aquí en Madrid, nos lo encontramos de una forma general, pero que sin embargo a veces pudiese que no diéramos la respuesta adecuada a personas en esas situaciones que viniesen a nuestros centros espíritas, bien sea porque nosotros mismos no estemos preparados o tengamos incluso prejuicios. Nos decimos espíritas, pero a veces también venimos con la mochila cargada, ¿no?, de prejuicios, ¿no? Entonces, es posible que a lo mejor no demos una acogida de vida a situaciones un poco, no complicadas, porque en realidad es la vida misma, pero que sí supone un reto, porque como ha dicho Aurora, la sociedad cambia. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué piensas en este sentido? Pues es una pregunta muy interesante, Víctor, la verdad, y si me atrevo a responderla como Rosa. Bueno, yo pienso que los centros espíritas debemos de estar sumamente preparados, conociendo la realidad social en la que estamos insertos, ¿no? Creo que es fundamental que nos sentemos primero internamente a hablar, los miembros, para estudiar todas estas causísticas que afloran en la sociedad, porque son movimientos que están ahora mismo activos y están abiertos, ¿no? Y evidentemente son cosas que antes a lo mejor no se manifestaban y exteriorizaban de una manera muy evidente, pero ahora cada vez más, ¿no? Entonces, como reflexión, creo que lo primero es hacérnosla internamente nosotros, como dirigentes y como centros, y después plantearla con una total naturalidad. Es que pienso que ahí está la clave de todo, ¿no? En la naturalidad a la hora de contemplar estas realidades, ¿no? Cuando acuden a los centros personas con géneros diversos, con las situaciones sociales que ahora conocemos, hay que hablar francamente con ellas y preguntarle, oye, ¿cómo quieres que me dirija a ti? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes cómodo, ¿no? Esto ocurre también en los trabajos, en las empresas, ¿por qué no en los centros espíritas? Debería de ser igual, incluso más, porque estamos llamados realmente a dar una cobertura de amor y de acogida mucho más grande, ¿no?, que la que te puede dar una empresa, ¿no? Entonces, en ese punto creo que nuestros retos son, primeramente, sentarnos para meditar todo eso, quitarnos todos los prejuicios que tengamos dentro del propio equipo de trabajo,
porque seguramente que, como comentaba Rosa, ¿no?, en esas reuniones internas salen los defectos y las virtudes de cada uno, y creo que es bueno y positivo que se pongan en común, ¿no? Y desde ahí, después, hacernos fuertes internamente y salir al mundo o recibir al mundo que entra al centro con esa naturalidad y con esa normalidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que como reflexión creo que debemos de empezar a hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues siguiendo un poco el hilo de Aurora, también pienso que el centro se tiene que hacer más presente en la sociedad, ¿no? Aparte de todas estas cuestiones que van llegando de la sociedad a nosotros, también abrirnos más a la sociedad en ese punto y salir de nuestra zona de confort, ¿no?, que es un poco pues nuestro equipo de trabajo, los asistentes, los socios, la gente que viene, ¿no? Hacernos más permeables y conocer más el entramado social, ¿no? Bueno, y esto realmente os cuento una anécdota porque fue lo que me hizo a mí despertar en este pensamiento, ¿no? Yo trabajo en Tres Cantos y bueno, tenía una compañera, una amiga que tenía a su madre en paliativos en la San Camilo, ¿no? Una compañera del colegio a la que yo tengo mucho cariño y a la madre también. Y bueno, pues la quedaba muy poco tiempo de vida, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió pasar a verla, ya que estaba cerca del trabajo y demás. Y bueno, me puse a charlar con ella, ¿no? Desde la más absoluta, o sea, no iba con ninguna idea de hablar de espiritismo, ni mucho menos, simplemente era algo familiar, ¿no? Y la mujer me mira así, en la cama postrada, con una mente súper lúcida, y ya os digo que era un problema físico, que no la quedaba mucho tiempo, y me dice, ¿y qué me voy a encontrar yo después, cuando a mí me pase, cuando yo fallezca, ¿no? A mí se me encogió el alma de pronto, ¿no? Porque yo estaba colocada allí como una amiga que venía a visitar y tal, y de pronto me encontré como una espírita dirigente y aquí tienes que dar una respuesta, ¿no? Bueno, pues yo me puse allí a hablar con ella de lo que es la espiritualidad, de lo que es el mundo espiritual, de lo que es las leyes del mundo espiritual, y esa mujer me dijo, por favor, ven otro día y sigue hablando conmigo, ¿no? Todo esto tiene un hilo, ahora lo contaré, ¿no? Al día siguiente fui 2 o 3 veces porque tampoco me dio mucho tiempo más, ella duró un mes y a mí eso me impactó, ¿no? Yo luego tenía clase con los compañeros del centro y me tocaba hablar de una lección del libro de los espíritus y yo decía, pero realmente muchas veces perdemos el tiempo, ¿no? Quiero decir, sí, esa clase con mis compañeros era importante, pero las 3 clases que tuve con esta señora eran más importantes todavía, ¿no? Entonces, al hilo de el centro espírita también está para salir del centro espírita. ¿Por qué no empezamos a entrar en este tipo de instituciones, ¿no? Yo vi esos ojos de esa mujer, esa desesperación, que se me ponen todavía los pelos de punta, ¿qué me voy a encontrar, ¿no? Y dentro de cada habitación de las que estaban en esa estancia, había personas que estaban esperando morir, ¿no? Y yo decía, con todo lo que yo sé, con el tesoro de la codificación, ¿qué hacemos? Muchas veces perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? En otras cosas, ¿no? Y ahí dejo un poco la reflexión, ¿no? A mí esto me removió mucho y, evidentemente, centros de paliativos hay muchos, pero también hay hospitales, hay colegios, hay centros educativos, hay empresas. Quiero decir que hay muchas formas de entrar, pero para eso requiere, pues, como decía antes, una preparación y, como comentaba Aurora, un reto de entremos en la sociedad de otra manera, ¿no? Salgamos de nuestras zonas de confort y comencemos a institucionalizarnos para poder dar una mayor cobertura, ¿no? Todo esto creo que es un camino larguísimo y costosísimo posiblemente, pero al igual que en el siglo XIX supuso la entrada del espiritismo un cambio dogmático, un cambio de ideología tan fuerte, porque se cambiaron muchísimos paradigmas, se cuestionaron muchísimas decisiones, religiones, formas de ver las cosas, a la mujer mismamente, que lo vamos a ver en las próximas conferencias, ¿no? Qué manera tan fuerte de entrar. Y ahora es como que estamos un poco, me da la sensación, acomodados, ¿no? Y hablo desde la propia autocrítica, ¿no? Acomodados esperando que venga la gente a nosotros, cuando creo que también tenemos que hacer un paso nosotros de entrar en la sociedad. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Aurora quería comentar algo. Te pido, por favor, rapidito. Sí, sí, muy breve, porque lo que ha dicho Mar, un 100, no un 10, sino un 100. Solamente quería comentar que el que llega al centro espírita, recibirle con mucho amor y no fijarnos cómo es, si de un lado, si de otro, porque ¿y qué nos ponemos a pensar qué habremos sido nosotros años atrás? Solamente eso.
que deberíamos de usar un poquito más la cabeza, la sensibilidad y el amor. Nada más. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 5 minutillos, vamos a repartir el tiempo estupendamente, yo creo, porque, bueno, hay una historiadora que encontré por ahí que se llama Anne Broad, que tiene un libro donde desde la ciencia de la historia, pues trató de analizar un poco el fenómeno espiritista y el desarrollo en la sociedad y demás, ¿no? Entonces, tiene una frase que a mí me impactó, que os leo, dice, habla de las mujeres espiritistas, las espiritistas participan no solo del movimiento por los derechos de la mujer, habla sobre todo en los inicios del siglo XIX, sino también de los movimientos sociales en este siglo. Entonces, la pregunta es para Valle. ¿Piensas que actualmente, bueno, no solo la mujer, también el hombre, en el espiritismo nos hemos acomodado y en ocasiones pues acudimos al centro espírita como si fuésemos a un club social o vete tú a saber, ¿no? Es decir, hemos olvidado a lo mejor la implicación que la espiritualidad nos pide en la sociedad. Antes habéis hablado que la necesidad de salir del centro espírita para meternos en la sociedad y trabajar ahí, que es donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿piensas tú que a veces nos hemos aburguesado o acomodado y nada, pues vamos al centro espírita, hacemos lo que tenemos que hacer, salimos y adiós, muy buenas? Totalmente. Y vivimos asustados, escondidos. Yo creo que Mar lo ha explicado muy bien. Es un clamor. Es un clamor porque fijaros cómo está la sociedad, cómo está el mundo. Los espíritus nos dicen que vamos para un mundo de regeneración y nosotros los espíritas tenemos el encargo de preparar ese mundo, de ir preparando la medida, lógicamente, de nuestras posibilidades ese mundo. Vivimos en un mundo ahora mismo muy polarizado, en un mundo donde persisten las guerras, las hambrunas, el dolor convive con nosotros dentro de nuestro propio ámbito familiar, en el descansillo, ¿no?, que compartimos con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y somos incapaces de dar ese paso. Yo creo, de verdad, y lo digo de verdad, que es un clamor, necesitamos salir. Vamos a ver después. Yo voy a hablar de una de esas mujeres, hasta la década de los años 30 del siglo XX. ¿Dónde dejaban el temor? ¿Dónde dejaban el miedo? Algunas de ellas fueron fusiladas, asesinadas, cuando llegó Franco. Y salían a proclamar y a hablar no solo de sus derechos, a reivindicar sus derechos como mujeres, sino los derechos de los obreros, los derechos de los presos, los derechos de mujeres maltratadas. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora? Ahora, como muy bien decía Aurora, hay libertad, o entendemos que la hay, ¿no? Y somos libres, estamos legalizados. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué nos quedamos dentro de los propios centros, como dice Mar, que está muy bien, hablamos, debatimos, aprendemos juntos, que es de lo que se trata? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que dar un paso más adelante? Yo creo que hay que hablar mucho y meditar mucho sobre esta cuestión. ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué nos hemos acomodado? Creo que en parte, y ya con eso termino, nos hemos dejado invadir por un comodismo religioso que nos mantiene en esa postura de, bueno, pues esto tiene que ser así, esto es así porque algo habrán hecho, esta persona o este colectivo o este está pasando por eso, porque mucho cuidado. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión profunda. Pues en la misma línea, pero desde otro punto de vista, ya no desde la historia, sino desde la antropología, un antropólogo catalán que se llama Gerard Horta hizo un estudio sobre los orígenes del espiritismo en Cataluña y comenta: el espiritismo implicaba una reformulación absoluta del papel de las mujeres, que de ser consideradas un agente pasivo, pasan a asumirse como agentes activos del cambio social. Entonces, Rosa, en muchas ocasiones, no sé si os pasa a vosotras en vuestro centro, pero desde luego en el nuestro sí, se acercan a nuestros centros espíritas pues mujeres jóvenes pues con una fuerte, a lo mejor, implicación en movimientos actuales sociales, de igualdad, de género, etcétera,
pero que lamentablemente no continúan en el espiritismo, pues alegando que escuchan pues como un lenguaje antiguo, como de corte evangelista, a veces incluso eclesiástico, bueno, y no vuelven, es la pura realidad, ¿no? Entonces mi pregunta es ¿qué nos cuesta ese aggiornamiento que dicen los italianos, esa puesta al día en nuestras formas, en el lenguaje? ¿Nos falta a lo mejor formación o no lo sé, o estar en el aquí y en el ahora a la hora de divulgar el espiritismo? Es que no sabemos explicarlo bien a lo mejor. ¿Qué piensas? Bueno, yo voy a hacer unas reflexiones y luego cada uno que saque la contestación. Muy bien. El espiritismo es una filosofía que camina con el progreso, que acompaña el pasar de los tiempos y que si lo hemos entendido bien, pues no teme al futuro ni lo que él traiga. Entonces, sus enseñanzas son universales. Lo que quiere es el desarrollo de todos los espíritus y no limita al ser humano porque precisamente lo que busca es la evolución, el crecimiento del ser humano y del ser espiritual. Entonces, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Esto que tú dices es una realidad, esto ocurre. ¿Por qué ocurre? Bueno, vamos a reflexionar. Los espíritus, cuando nos hablaron en su día, toda la vida los espíritus se han comunicado a través de los tiempos. Cuando llega la revelación universal, los espíritus que tienen un conocimiento, estamos hablando de espíritus de la calidad de San Agustín, de Fenelón, etcétera, todos los que conocemos que se comunican en la Sociedad de Estudios Espíritas, en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Sí, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Bien, ¿qué ocurre con esos espíritus? Se comunican respetando el saber de las gentes, la evolución de las gentes, la idiosincrasia de los pueblos, la creencia de cada pueblo. Lo que nos transmiten son unas enseñanzas universales, unos principios universales. Dios por encima de todo, la reencarnación, el alma. Si vamos enunciando esos principios, veremos que todos tenemos alma, que todos reencarnamos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a los centros y vemos que hay un tinte demasiado a lo mejor en ese sentido o algo, lo que estamos viendo es lo que imprimimos nosotros, Desde el centro espírita tenemos que transmitir esos principios, esa enseñanza universal. Lo que no podemos hacer es impregnar todo con nuestra creencia, con nuestro ideal, como decía Aurora, con nuestras ideas sobre. Todos los centros tienen sus caracteres, cada centro tiene su personalidad y cuando llega una persona al centro, pues ocurre que a lo mejor afina más en uno que en otro y no pasa nada, se va a uno o a otro. Pero yo creo que lo que tenemos que meditar mucho y otra de las cuestiones que tenemos que hablar es ese carácter social que acoja a todos los espíritus en su esencia, en su realidad y que caminemos con los tiempos. Mirad, el centro espírita es un lugar para la concientización de cada uno, para que ejerza su propia razón conforme a las verdades del espiritismo. Entonces, no es un lugar de exclusión. Tenemos que plantearnos cómo estamos divulgando el espiritismo, porque tenemos a lo mejor mucha necesidad de llenar los centros o petar las redes, pero tenemos una gran responsabilidad de divulgar el espiritismo como lo que es. Es una realidad social, es una realidad universal y es una realidad que se dirige a todos los seres humanos sin distinción de nada. Cuando un ser humano se siente incómodo en el centro espírita, tenemos que valorar por qué se siente incómodo. Hay un lema en el espiritismo, ya termino, que luego yo me echo la bronca a mí misma por pasarnos, que dice: fuera de la caridad no hay salvación. Para el espiritista, la caridad es la moral, es el progreso, es la vida futura, es el respeto, la solidaridad, la fraternidad, es la búsqueda de todo esto, pero sobre todo es la libertad de conciencia y de pensamiento. La reflexión es grande en los centros espíritas ahora mismo. Estamos transmitiendo esto. ¿Falta formación? Sí. Falta mucha formación a las personas, a los espíritas que se creen formados en la ciencia del infinito. Necesitamos continuamente estar estudiando la obra de Kardec, porque no profundizamos lo suficientemente en ella. Por eso,
hay gente que llega al centro espírita y no se siente verdaderamente a gusto, porque estamos quizá dejando traslucir esos obstáculos que hablábamos antes. Vamos a tirar barreras y vamos a salir a la calle, vamos a ver lo que ocurre en la calle y vamos, por favor, a recoger con los brazos abiertos a todo el que venga, porque los que vienen al centro espírita no son hojas en blanco, son espíritus que pueden contribuir muchísimo a que el centro no muera con sus dirigentes y sí sobreviva en la sociedad. Perdón, porque me he pasado mucho. No demasiado. Esto es como cuando vas en la carretera que te da tráfico como un 2% de... Bueno, pues yo quería pediros un aplauso para mis compañeras porque han compartido pensamientos y emociones, recuerdos.